Continuamos con más información en esta mañana de la radio, miércoles, y a esta hora, como siempre, el contacto con el doctor Julio Saleme para hablar un poco de toda la situación que nos está atravesando, de todo lo que está pasando con el tema coronavirus y, por supuesto, de aquellos temas que son importantes tener en cuenta, sobre todo para la parte de prevención. Julio, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. ¿Cómo andás? Muy bien. Hoy hablando de salud y con presencia. Por eso digo, te preguntaba cómo andabas. Súper completos. Bien. Julio, bueno, el tema del virus, de la pandemia, de la evolución y el comportamiento son motivos para estar informados casi de manera permanente. Y en la última semana, tal vez el foco está puesto sobre todo en el comportamiento del virus por la baja en la edad de las personas afectadas. Claro, eso digamos tiene dos componentes importantes, tres te diría, Vamos a hablar de tres pilares. El primero de ellos es que una parte, si no importante, pero sí significativa, de la población de arriba de 60 años está vacunada o está en proceso de vacunarse. Entonces se va cortando la circulación en esa franja etaria, ¿no es cierto? Y eso hace que se enfermen, digamos, la gente que aparece enferma. Pues, ¿por qué? Porque el virus empieza a circular, el virus, ya lo habíamos comentado, vive en el organismo del ser humano nada más. Entonces, intenta infectar uno y otro y otro y otro. Donde uno le pone trabas, trata de buscar por otro lado, y eso se llaman mutaciones. Ese tratar de buscar, muta de alguna manera, y aparecen, primera situación te dije lo de la vacuna. El segundo pilar es que aparecen cepas nuevas que tratan de evitar los lugares donde no puede entrar y se va especializando en lugares donde puede entrar, que ya es la población de menos edad, y aparecen más agresivas. Ejemplo de esto te doy la cepa de Manaus, que está circulando altísimamente en nuestro país, y por eso también la baja, porque ataca a gente más joven. Ha bajado prácticamente en 20 años el promedio en el país, estoy diciendo, de internados en terapia intensiva. El promedio de edad. Quizás no llegue a 20 años, era 60 y pico largo, 70, y está en 50 y algo. Más o menos el promedio, lo estoy diciendo, digamos, sin tener los datos aquí escritos, ¿no es cierto?, de memoria. Pero más o menos en eso estaba la semana pasada. Esos son dos motivos importantes. Y el tercer motivo es que la gente más grande ha aprendido a cuidarse, aprendido quizás en el sentido digamos, de entender las cosas, ¿no es cierto? El tema de los cuidados muchísimo más que los jóvenes, pero mucho más, Y entonces, al cuidarse más, es lo que venimos diciendo desde el año pasado. Todas las medidas de prevención, los mayores la tomamos más en serio, nos cuidamos muchísimo más y hacemos que no circule el virus. El mismo criterio que usamos para la vacuna. Si me cuido, el virus no circula y va a ir a buscar los lugares donde puede penetrar. Los jóvenes se cuidan menos y ahí está más fácil para que el virus penetre, ¿no es cierto? Ahí tenés tres cosas importantes. Se ha demostrado como ser en Ciudad de Buenos Aires, que es como laboratorio, digamos, que cuidándose, aunque uno sea de mucha menor edad, igual la curva sigue bajando. Y estoy hablando de la presencialidad en las escuelas. En Cava no se cortó con la presenciabilidad, llegó a casi 3.000 casos diarios de COVID en el pico, que tenía más que ver con la Semana Santa que con otra cosa, el pico ese, y ahora sí, a pesar de seguir con las escuelas abiertas, sigue bajando. Hoy está más cerca de 2.000 por día, 2.100 creo, lunes y martes. Esto quiere decir que si los jóvenes se cuidan, las burbujas de la escuela, digo, jóvenes y adultos, porque también son adultos menores los docentes, en general, si se cuidan, y así no estén vacunados, tampoco se infestan. Claro. Esto es contundente, Sí, probado con datos. Probado con datos. En Cava está bajando con las escuelas abiertas. O sea, esto es probadísimo. Por supuesto que están las demás restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las que conspiran
contra las medidas estas que decimos siempre de seguridad. ¿Cuál es fundamentalmente el transporte público que no permite el distanciamiento social? Uno no se puede poner a 2 metros, 2 metros y medio dentro de un subte abarrotado, dentro de un colectivo abarrotado de gente. Si eso nosotros, como se está haciendo ahora, se controla fuertemente, y la gente va nada más que sentada y va con barbijo y alcohol en gel por todos lados, bueno, se controla y van bajando las curvas como está pasando ahora. Bien. ¿Se entiende clarito? Sí. Sí, claro. Hay toda una discusión hoy, a un año y más del inicio de la pandemia, respecto de las restricciones, y ya no tanto en Cava, donde el transporte público significa esto, la aglomeración de gente, sino en ciudades como las nuestras. Hay una gran discusión que tiene que ver con... Yo creo que sí, porque, digamos, tiene que ver... Eso es indiscutible, lo del transporte público. Sí. Se pueden tener las fábricas abiertas, se pueden tener la construcción abierta, se pueden tener las escuelas abiertas, bueno, habrá que hacerse cargo de algún otro tipo de transporte. Digamos, un empresario que quiere tener su empresa abierta, que la necesita tener por cuestiones económicas, pondrá colectivos particulares, pondrá taxis, coches, digo, de alguna manera, bicicletas, no sé, el modo de transporte, pero ya no público, sino privado, manteniendo el distanciamiento. ¿No es cierto? Manteniendo, no hablemos solamente de distanciamiento, manteniendo las medidas de seguridad, de bioseguridad para no infestarse. O sea que eso se puede solucionar. Yo digo, una cosa es lo sanitario, es decir, los pilares que siempre decimos, el uso del barbijo, del alcohol, el lavado, la ventilación y el distanciamiento social. Eso es por un lado. Por otro lado es conspirar contra las otras actividades. Yo hoy específicamente quería hablar, digo, más allá de esto, que estas cosas que estamos diciendo las venimos repitiendo. Sí. Pero siempre está bueno. En realidad, la salud es un todo en el ser humano, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud, digamos, lo habla como definiciones, es un estado de bienestar psicofísico y social, y no solamente la mera ausencia de enfermedad. Digamos, que uno no tenga una gripe no quiere decir que esté sano, la mera ausencia de enfermedad, sino que tiene que estar con completo estado de bienestar psíquico, físico y social. Entonces, aquí vienen otras cuestiones que tienen que ver, yo quería hablar específicamente de la buena nutrición, que tiene que ser equilibrada, venimos diciendo algunas cuestiones. Digamos, en la mesa diaria, ¿no es cierto? No solamente almuerzo y cena, sino las varias comidas que uno tiene que realizar, tiene que estar bien equilibrado, tiene que haber verduras, fundamentalmente, frutas, legumbres, frutos secos, que son importantísimos, y ahora después voy a explicar por qué. Por supuesto tiene que haber algunos aceites, y digamos que tiene que ver con las grasas, ¿no es cierto? Y proteínas, carnes, quizás el pescado sea lo mejor, después de eso, y tiene que ver con las grasas, después de eso viene el pollo, después de eso viene la carne de vaca. De todas hay que consumir, de todas, absolutamente de todas, porque hay partes, no quiero entrar en cuestiones muy específicas de aminoácidos y cosas, pero hay partes de la alimentación que tienen que ver, que vienen de, digamos, de los animales y sus productos, como el huevo o como la leche. Digamos, en esto, y para hacerlo bastante fácil, el tema de las grasas es lo más peligroso de todo. Si uno tiene que comer todo lo demás porque nos defiende, sobre todo frutos secos, verduras y frutas, ¿están? Y legumbres. Eso nos defiende muchísimo de que las arterias se nos tapen de alguna manera, de que se produzcan, se llaman ateromas, de ahí la palabra aterosclerosis, digamos, se van tapando las arterias con grasas y algunas cositas como el colesterol. Entonces, toda la alimentación, cuando está equilibrada, hace que nosotros tenemos dos tipos de colesterol, HDL y LDL, digamos, colesterol malo y colesterol bueno. Colesterol malo, que es el LDL, produce estas placas donde se pone calcio también junto con ello y va tapando las arterias, las placas de ateroma a las que se deposita calcio y son obstrucciones que se hacen en la arteria. Y uno puede tener un infarto, un ACV, una insuficiencia renal, un montón de cosas. Y lo pone debilitado inclusive frente a la pandemia, toda esta situación, porque partes del organismo
se irrigan, les llega sangre mal porque las arterias se van tapando. Y hay un colesterol bueno, que es el HDL, que evita este tipo de situaciones. Hay un equilibrio. Entonces, la buena alimentación me lleva, y ahora explico por qué, me lleva a digamos, estar defendido de alguna manera en la fabricación de estos ateromas. ¿Por qué la buena alimentación, digo, y por qué lo del HDL? Porque hay distintos tipos de grasa, y por qué dije los alimentos que tenía, los alimentos que son mejor que otros para, digamos, para comer, porque sobre todo por el tipo de grasas y ácidos grasos que tienen, que son las grasas, de decir cuestiones técnicas, parame si no se entiende. Las grasas poliinsaturadas, la omega 3 famosa, está mucho en el pescado, mucho más en el pollo. Digamos, hay grasas y estas nos defienden, no fabrican el colesterol malo y no fabrican las placas de ateroma. No sé si fue muy difícil la explicación, para mí es fácil. No, no, sé si no, está bien, es clarísimo. De alguna manera, entonces, hay que comer alimentos, por eso mucho las frutas secas tienen esto, mucho las legumbres tienen esto, omega 3, ustedes van a ver, y grasas poliinsaturadas. Estas son las que nos defienden. De las grasas saturadas, que la grasa que puede tener la carne, el cacho de grasa, digamos, que es riquísimo, yo no digo que no. Medio tostadito en la parrilla, eso es muy rico, pero bueno, tiene este problema. Pero poco muy sano. De vez en cuando, Pero poco sano. Pero poco sano, muy de vez en cuando uno lo puede hacer. ¿Esto con qué se complementa? Y de acá posiblemente viene lo que vos me preguntabas, con actividad física. Entonces, hay sinsentidos que creo que tienen que ver con la política, definitivamente, digo, porque nosotros lo vemos en el tema de la presencialidad en las escuelas. Acá se transformó, digo, hasta la Corte Suprema está opinando de este tipo de cuestiones, porque se ha transformado en una cuestión política, porque en un país que se hace muy poco, más que no sean líos, a partir desde hace 2 años a esta parte, se hace muy poco que no sea pandemia, y lo que se ha hecho, lamentablemente, en general ha sido malo, porque tenemos todo un fracaso, una cuarentena inmensa y larguísima el año pasado, que para lo único que sirvió fue para tapar cuestiones políticas y no nos dejó absolutamente nada, sino cansancio en la gente. Viene la segunda ola, no se preparó nada, la gente sigue cansada y va a venir la tercera ola o la segunda ola, porque hoy estamos en el ojo del huracán. Sabes que en un huracán el ojo no, como el viento gira alrededor, en un huracán en el ojo no hay viento, y no hay viento por estas cuestiones, digamos, que nosotros dijimos, la gente se está cuidando mal, los de mayores de 60 años se está mal, todo eso, pero ahora vamos a salir del ojo de la tormenta porque viene el frío, y va a venir una subida inevitablemente porque las enfermedades respiratorias tienen que ver con el frío. Entonces, claro, inevitablemente, ahora que viene el frío, estos próximos meses, por más que nos cuidemos, por más que nos vacunemos, sabemos que mucha gente no se cuida, el virus va a seguir transitando y viene una subida nuevamente, que no es una tercera ola, es salir del ojo del huracán. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esta salud que yo te decía como definición de la Organización Mundial de la Salud? La dieta hay que complementarla con otras cuestiones, con manejar el tiempo de ocio. No puede ser las 24 horas del día encerrados de ocio nada más, porque eso enferma, eso deprime, eso baja las defensas, baja la inmunidad, uno se enferma más fácil, se deprime. Los chicos que no fueron al colegio están deprimidos mal, están pasando una infancia, adolescencia mala que va a estar marcada para toda la vida. Y la otra cuestión es la actividad física. Digamos, si se restringe que se pueda andar al aire libre, que la gente se pueda juntar, y sobre todo se restringen el tema de los gimnasios, que esto es fundamental, que no tiene sentido, realmente, digamos, uno piensa, termina siendo una cuestión política. Los gimnasios son una cosa importantísima, porque hay muchos en toda la provincia de Buenos Aires que cuestan muchísimo tenerlos abiertos, que llevan a una inversión muy grande. Cualquiera vaya a una casa de deportes y trate de comprar una mancuerna y se va a dar cuenta lo que cuesta. Entonces, lo que cuesta tener un gimnasio abierto, y no se puede así, sin sentido epidemiológico, sin sentido sanitario,
decir, no, lo cierro porque para que la gente no se junte, porque como la presencialidad en las escuelas, la presencialidad dentro de los gimnasios tampoco contagia, en tanto y en cuanto se sigan los protocolos. Claro. Hay que armar burbujas y todo eso. Digo lo de los gimnasios porque vi que hay una movida, no sé si hoy, mañana, para juntar firmas, y esto es importante porque tiene que ver con la salud. Repito, es el completo estado de bienestar psíquico, físico y social. ¿Está? Bien, aprovecho, perdón. Eso es saludable. Julio, Sí. aprovecho para decirlo, es el sábado. No es mañana. El sábado es de 16 a 18 horas, en principio en la plaza principal. Aprovecho también para difundirlo, es un buen momento, lo decíamos hace unos días, si desde la salud, los médicos, los profesionales acompañan este reclamo que es justo y perfectamente argumentado de los gimnasios y los clubes, me parece que el reclamo va a tener mucha más fuerza. Es la convocatoria el sábado de 16 a 18 en la plaza principal. Aprovecho que me das la oportunidad para bueno, también sumarnos a esta convocatoria, porque estamos por supuesto acompañando esto por lo que venimos hablando y por lo que venías diciendo, ¿no? Hay una salud que se cuida desde diferentes aspectos y la actividad física es una de las patas fundamentales. Fundamentales. Y digo, cuando yo hablo de política no estoy hablando de política partidaria, digo de política en general. No es que estoy hablando bien de un partido político, mal del otro. Digo, estas son cuestiones que se terminan politizando, se termina uno, digamos, haciéndose el que es el dueño del bastón, digamos así de mando, se ponen más malos y entran a cerrar cosas a lo loco sin sombrero, cuando en definitiva está demostrado, pues yo te hago la extrapolación con la presencialidad en las escuelas, con la baja de casos en Cava, y vos me vas a decir, si cumplimos, esto que es una verdad de perogrullo, si cumplimos con todas las, digamos, las cuestiones, digamos, de burbujas sanitarias y eso, en realidad se podría hacer la presencialidad en los gimnasios tranquilamente. Y esto lo pongo como ejemplo de muchas otras cosas, de muchas otras actividades que se pueden hacer sin enfermar. Julio, como los gimnasios es sí. clarísimo. Sí, absolutamente. Así que bueno, yo lo vivo personalmente, digo, hago dieta, me cuido muchísimo en esa cuestión y todo, voy al gimnasio permanentemente, pero la falta de gimnasio ya físicamente me pone mal. Digo, esto lo doy como, no solamente el leído de un libro, sino en la experiencia personal. Así que bueno, esto medio quería de alguna manera hacer hincapié en el tema de la nutrición, de la buena nutrición, porque tiene que ver en ponernos fuertes frente a la pandemia. La última que tiene que ver, sí. Sabemos que no estás dentro de quienes toman las decisiones, pero sí que estás informado. Nos preguntan, y hay muchas dudas respecto de la llegada de la vacuna Covishield y esto de que no llegaría y que la segunda dosis tendría que aplicarse con otra, algo que ya veníamos hablando y que genera una incertidumbre también. Sí, es mi caso particular. Tengo la primera dosis de Covishield. Claro. Es AstraZeneca. Covishield no va a llegar porque es fabricada en la India. Claro. Pero es AstraZeneca, o sea que cualquier otra vacuna AstraZeneca fabricada en otro lado es la misma tecnología y sirve para la segunda dosis. No con otras, ¿está? Claro. Porque son distintas. Ya explicamos alguna vez que estas están hechas con una partecita, el soporte, digamos, es una partecita de ARN, que es lo que estimula la inmunidad, y para hacerlo fácil, las vacunas chinas están hechas a virus enteros, desactivados y muertos. Son una tecnología distinta, buenísimas igual todas, pero no servirían para la segunda dosis. Ya que me estoy acordando de una cosa, que se está viendo, hay números, hay estudios importantes, y esto no lo quiero perder de vista. La gente que ha enfermado y que se ha recuperado afortunadamente, si a los 30 días del alta se da con una dosis de vacuna, aumenta muchísimo, no la cantidad de títulos, no es como si se revacunara, o sea, el título, la cantidad de defensas que tiene, de anticuerpos y de linfocitos T, sino que lo que aumenta es en el tiempo, le da muchísima más cobertura para adelante. ¿Se entiende? Te deja muchos más meses cubierto, si después de enfermo, de recuperado, al mes se aplica una vacuna. Bien. Y esto hay que hacerlo.
Bien. Julio, ahora sí, como siempre, muchísimas gracias. Sí, si no me voy a ser dueño de todo el programa. Nos quedamos charlando, hay mucho por hablar. Y es sí, importante, sí. Y sobre todo es importante responder cuando la gente tiene dudas. No significa que estén criticando las medidas o que estén oponiéndose a las medidas, sino que no las entienden. Y es sumamente importante que alguien le pueda explicar. Así que muchísimas gracias por eso. En cuanto podamos ser útiles, por favor. Lo mismo que atender pacientes, he visto alarmado, no sé si en todos lados en Pehuajó, un paciente con COVID en la casa no consigue ponerse una inyección, inclusive, digamos, conseguir un profesional, y la internación yo creo que cuando no es absolutamente necesaria, deprime, decae, pone peor al paciente. Digamos, me parece que habría que tener una conciencia por parte de todo, no solamente, digamos, de las instituciones, sino de la gente que está, digamos, pasando su enfermedad en su casa y disponerse a atendernos. En el caso mío, como yo lo hago, yo atiendo pacientes a domicilio con COVID. Tomando los recaudos necesarios no me he enfermado. Y soy grande. Julio, bueno, muchísimas gracias. Es importantísimo y hemos visto y conocemos casos de mucha gente que se aísla y pasa y transcurre toda la enfermedad encerrado en su casa sin ningún tipo de atención. Es terrible eso. Sí, del mismo modo que es terrible estar internado durante tanto tiempo, porque además el mismo sistema que no permite el contacto con familiares. No, eso baja las defensas. Claro. Eso baja las defensas y lo pone... Absolutamente. Es psicológico, pero baja las defensas físicas y lo pone en peor situación frente al virus. Por eso todo lo que charlamos hoy, cuando uno está sano, es ponerse en la mejor situación contra el virus, que no es solamente la vacuna, es todo lo demás. Y la vacuna también, por supuesto. Ahora sí, muchísimas gracias. Ahora sí terminamos. Buena semana. Muchísimas gracias. Igualmente. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Chao, hasta luego. Bueno, el doctor Julio Saleme, como siempre, con la predisposición de informar, de responder a las dudas de la gente, de tratar de llevar la información, el dato, el número preciso de lo que se publica en los entes oficiales. En este caso, hablando fundamentalmente de la importancia de la salud como definición de la Organización Mundial de la Salud. La salud que no es solo ausencia de enfermedad, sino también bienestar físico, psíquico, social, mental. Y en este caso, fundamental para mantener todos esos aspectos son dos cuestiones: la buena alimentación, la buena nutrición y la actividad física.